¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a totana.com, a este ciclo de entrevistas. Hoy tenemos un protagonista del mundo del deporte que ha dado un salto muy importante en su carrera, que forma parte del staff técnico del filial del único equipo de la región de Murcia que está en fútbol profesional. Se llama Pablo Santis, es totanero. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero, contanos un poco tu historia de cómo has llegado, aunque luego iremos poco a poco, paso a paso, a entrenar al filial del Fútbol Club Cartagena. Yo estaba la temporada pasada en el Burgos Club de Fútbol, que también milita en la segunda división española. Ejercía como preparador físico y bueno, tenía otro año más de contrato. Y llevaba ya tiempo ya con ganas de poder dirigir, de poder tener un poco esta experiencia como primer entrenador. El nacimiento de mi segundo hijo también, digamos que aceleró todo, ¿no? Un poco. Y tomé la decisión de hablar primeramente con el entrenador, que bueno, en este caso John Pérez Bolo, y luego con el club para poder rescindir mi contrato y poder venirme primeramente a casa y después buscar alguna oportunidad más enfocada a lo que es el juego. Oye, pues vamos paso a paso a los inicios. Tú eres totanero, eres de aquí español, pero naciste en Chile porque tu padre era y es chileno, que juega aquí en la Liga Española, en Las Palmas, en el Cartagena además. Cuéntanos un poco tu doble nacionalidad, tu vertiente chilena y también totanera. Correcto, o sea, tanto mi padre como mi madre son chilenos, los dos, y como comentas, mi padre jugaba en fútbol profesional en España, perdón, en Chile, y le salió la oportunidad de ir a Los Ángeles, a la Olimpiada de Los Ángeles 84. Y bueno, hizo una buena Olimpiada y lo firmó Las Palmas, como bien comentas. Y a partir de ahí, pues bueno, Las Palmas, Cartagena, Portugal, pues un poco lo que es la vida de futbolista profesional, hasta que firmó en Cartagena, no sé exactamente las temporadas que estuvo, si dos o tres, y ya digamos que fue retirándose un poco por la zona, terminó jugando en equipos de tercera división, como el Real de Las Palas, y bueno, y eso fue un poco por lo que se quedó afincado, o nos quedamos afincados un poco por la zona. Imagino que esa labor, esa carrera de tu padre futbolística habrá tenido mucho peso en que después tú te hayas dedicado también al mundo del fútbol. Sí, está claro que pues, ejercemos mucha influencia en nuestros pequeños, para bien o para mal, y yo de siempre, de pequeño, ansiaba vivir, o sea, llegar a fútbol profesional, primero como jugador. Después fueron pasando los años y bueno, me fue entrando esa curiosidad por entender un poco más cómo funcionaba la gestión de grupo, cómo funcionaba el juego, y poco a poco bueno, al principio lo hacía de manera paralela, o sea, entrenaba a chicos, a niños pues eso, de 12, 13 años, y a la vez jugaba también, en este caso, pues aquí tanto en Olímpico como filial del Lorca, filial del Elche, y compaginaba ambas cosas. Luego llegó un punto en el que ya sentía que me motivaba más entrenar que estar de jugador, y ahí fue cuando di un poco ese cambio. Te lo iba a preguntar, pero te has adelantado tú. Perdona. No, pues genial. Hay jugadores a los que se le ve ya en su carrera que tienen la madera esa de entrenador. ¿A ti te lo veían? ¿Tú mismo ya notabas que te gustaba? A mí nadie me lo ha transmitido. Sí que es cierto que a mí me gustaba mucho, o sea, coincidir con entrenadores que te explicasen o que te argumentasen por qué se hacían ciertas cosas, me llamaba mucho la atención, y aparte siempre como que me quedaba muy presente. Sí que tuve algún entrenador que siempre me describió un poco como una persona o un jugador que le ayudaba mucho dentro del campo, pero yo no tengo ese recuerdo de que ningún compañero me dijera, oye, tienes madera de entrenador, ni nada de eso, nada, o sea, nada al respecto. Vamos a ir paso a paso. Como bien has dicho, llegas a jugar en el Olímpico, estás en Lorca, pero te retiras, lo dejas. ¿Y cómo decides? ¿Cómo llega la idea de irte a Inglaterra? Vale, eso fue ya, o sea, mis últimos espacios jugando al fútbol, ya de una manera más, como decirla, reglada o más estricta o más comprometida, Más seria, digamos. sí, más seria, pues al final lo compaginaba con los estudios universitarios. Estudiaba Ciencias del Deporte en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y al final, pues me di cuenta de que pues, tenía que terminar la carrera, o sea, quiero terminar mi carrera para poder desarrollarme como entrenador. ¿Iba por ahí la pregunta? Perdona. Sí, no, ¿cómo llega a ti, cómo te surge la idea de irte a Inglaterra? Entonces, vale, si termino la carrera, empiezo a desarrollarme pues, en el ámbito profesional, trabajaba en el Centro Deportivo MOVE, trabajaba de coordinador en la escuela de Totana de aquí, Escuela de Fútbol de Totana, y bueno,
al final veía como que si yo quería proyectarme como entrenador o como preparador físico en ese caso a nivel profesional, pues necesitaba algo más. Y lo que me abriría muchas puertas para poder irme a Australia, a Estados Unidos, Canadá, diferentes lugares, era aprender el idioma, dominar el inglés. O sea, yo me apunté a la escuela de idiomas y era un desastre. No aprendía, entonces dije, la mejor forma de aprender es coger y marchar al Reino Unido. Sin duda. Te vas a la aventura, te vas sin nada y me has comentado que no vas a un club de primeras para ganarte la vida, trabajas de DJ. Sí, bueno, nos vamos con la que es mi mujer, Miriam, nos vamos juntos a Reino Unido para aprender el idioma y, como comentas, previo a ser DJ hubo otros roles y otros trabajos. Fue una experiencia bastante enriquecedora y que al final te hace, digamos, tener una perspectiva diferente de lo que es la vida y el día a día. Mi primer trabajo fue limpiando oficinas. Ese fue mi primer trabajo y me causaba mucho estrés porque mi objetivo era aprender el idioma y en ese contexto no se podía, claro. No interactuaba con nadie porque al final trabajaba en horas diferentes a la gente, entonces al final cuando había gente estaba de oficina, yo estaba, al final, solo. Una conversación, claro, estaba solo, una conversación era estorbar un poco a las personas. Y dije, bueno, tengo que buscar otro trabajo. ¿Qué puedo hacer para digamos, desarrollar o cumplir mi objetivo de aprender el idioma? Y más allá de estudiar o ponerme podcast todos los días, era buscar algún sitio o un trabajo en el que me permitiera interactuar mucho. Yo tengo mucha experiencia en la noche, trabajar en bares de copas, también hice pues eso, ¿no? De regente el Bar Aledo también un tiempo, durante un par de años. Y bueno, tenía pues experiencia en eso. Y dije, pues tengo que meterme en ese mundo. Y ahí fue cuando di un poco ese cambio, di ese salto a recoger vasos en una discoteca. Pero ahí ya hay relación con mucha gente, sí. Conversación, unas mejor, y menos en Inglaterra, que ahí se bebe poco también, ¿no? Claro, exactamente. Ahí, bueno, pues era todos los días, cada fin de semana gente nueva y sobre todo con los compañeros, había mucha interacción. Es cierto que la gente que recogía vasos era de habla hispana, hay mucha habla hispana. Pero ya de cara al público, o sea, la gente que eran los bartenders, en este caso que son los camareros, ellos sí que solían ser nativos de allí o gente australianos, y entonces sí que te permitía como tener esa interacción con ellos. Y esa fue como mi primer paso a desarrollar el lenguaje de verdad, y luego aparte pues interacción con algún cliente. Eso fue un poco el segundo paso, y a partir de ahí fue cuando ya empecé a desarrollar mi etapa mi etapa de DJ, porque yo tenía conocimientos, siempre de pequeño tengo un primo que es DJ, que es Gemix, que es productor, y con él con 13 o 14 años iba a su casa, él tenía ya su mesa de mezclas y pasábamos las tardes poniendo música, a mí me gustaba, o sea, me llamaba la atención, no para vivir de ello, pero sí que es verdad que era como en lugar de jugar a la consola juntos, pues pasábamos las tardes por ahí poniendo música. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que eso estamos hablando de 13, 14 años, pues 12, 13, 14 años después lo llevé a ser mi medio de vida, porque me permitía dedicarme solo a ello. Y luego, pues, ¿no? A partir de ahí pues, fueron surgiendo nuevas oportunidades, pero principalmente me permitió poder digamos, tener mi pequeño negocio de organización de eventos para poner música en hoteles, en discotecas y en bares. El proceso es muy largo, pero todo este esfuerzo, todo este trabajo, lo que te lleva es a formar parte del organigrama del Watford, que para quien no lo conozca, es un equipo que ahora mismo no está en Premier, pero que es uno de los importantes en Inglaterra, ha estado muchos años en Primera y es un paso sin duda clave en tu carrera. Sí, la verdad es que cuando yo estaba despegando, salí de Alicante hacia Reino Unido por primera vez, me llegan a decir, en 3-4 años vas a tener la oportunidad de trabajar en Premier League, hubiese pagado por ello. O sea, era una locura, o sea, no me lo hubiese imaginado en la vida. Pero es verdad que este paso con el tema de DJ me permitía organizarme bien y tener mis días libres, y aproveché de hacer unos máster, y al final hice unos contactos, entré a trabajar en una empresa que está enfocada al deporte, que es el sistema de GPS, que es tracking de deportistas, y ello me llevó a abrirme puertas y en este caso poder entrar como bien comentas, en el club, ¿no? Pero yo entro por la parte del fútbol femenino, o sea, yo entro en el fútbol femenino y a partir de ahí se da una serie de coincidencias que me hacen llegar en una temporada a Premier League. O sea, fue una cosa que
fue increíble, la verdad. Pero tú has sido scouting, has sido preparador físico, has sido parte del cuerpo técnico también como parte, digamos, tercer, cuarto entrenador. No todas las personas están preparadas para ejecutar todos esos roles. Es cierto que ha sido todo un poco, o sea, decir, no ha sido nada buscado. Empieza con la preparación física, porque estudio ciencia del deporte, lo tenía muy claro desde pequeño, que quería dedicarme o vivir o desarrollar esa parte del deporte porque quería yo mejorar en sí, de manera individual. Entonces, ya desde 14, 15 años sí que cogía revistas pues de deporte, ¿no? de running, del Men's Health, me iba leyendo cosas relacionadas con eso. Entonces tenía muy claro que me quería enfocar a ello. Estando en la universidad, el desarrollo que yo voy buscando es también el optimizar el rendimiento de las personas. Y luego cuando empiezo a entrar dentro de lo que es ya el verde, la realidad, me voy dando cuenta de que hay otras cosas que también son importantes, no solo el apartado físico. Entonces empiezo a desarrollar o empiezo a analizar partidos, como bien comentas, empiezo a hacer un poco más de scouting, empiezo a hacer un poco más el análisis de rendimiento, que fue un poco mi rol el que tuve yo en el primer equipo, y al final pues me dio para tener un prisma muy amplio, ¿no? Un abanico muy amplio y poder desarrollar pues diferentes roles dentro de un club. Y dentro del Watford llegas a coincidir con dos entrenadores españoles que digamos que ya es difícil llegar a la Premier, ahora hay 6 españoles entrenando allí, pero hablamos de dos entrenadores para quien no los conozca, pero para quien le gusta el fútbol seguro que lo sabe, muy obsesionados con la táctica como Javi Gracia y como Quique Sánchez Flores. Imagino que aprendes un montón con ellos. Sí, la verdad es que, bueno, aparte, más allá de poder entrar en el club, como bien comentas, lo que comentaba de la casualidad era un poco porque Javi Gracia entra al mes, yo entro en el club y al mes y medio entra Javi Gracia en el club. Entonces, claro, fue, digamos, una español en el mismo club, fútbol femenino, bueno, al final pues empiezas a tener conversaciones y es cierto que fue una experiencia increíble de aprendizaje porque tanto Javi como Quique Sánchez Flores, ambos son pues gente con mucha experiencia, gente que ha recorrido clubes muy grandes, muy interesantes y claro, se te hace pues absorber muchas cosas. Imagino que la experiencia de estar allí 7 años en Inglaterra, viajar a Old Trafford, al City of Manchester, a Anfield, estar en el banquillo, en los vestuarios, convivir con jugadores de élite, es más de la experiencia, es lo que aprendes, lo que vives, imagino que eso es único. Correcto, al final no, hay muchas cosas que los libros no te pueden explicar y esas son las experiencias. Al final tiene que converger tanto el conocimiento como las experiencias, ¿no? Para al final poder formar un método de trabajo propio. Y es cierto que esas experiencias al final te dan un punto más, ¿no? Te dan un plus o te dan algo que, como bien comento, no aparece en los libros, ¿no? Si quieres estudiar mucho, puedes estudiar, pero al final lo que te va a dar ese puntito de realidad o de saber qué hacer en cada momento es estar en los sitios. Acabas contrato, te vienes para España de nuevo y cómo aparece la oportunidad de formar parte de la Ponce con John Pérez Bolo, que para quien no lo sepa también fue un delantero vasco del Athletic, que estuvo mucho tiempo también jugando en primera, en el Rayo. ¿Y por qué acabas con él? Pues al final, ya una vez entras en ese círculo, pues cuando yo salgo del club, él andaba buscando un preparador físico. Y casualidades al final es bastante, ¿no? De que él pregunta a una persona de confianza, esa persona de confianza pregunta a otra persona, que esa persona no puede, pero me recomienda a mí. O sea, fue como un poco rocambolesco, ¿no? Y al final pues nos ponen en contacto, tenemos una entrevista vía Skype y bueno, al final encajamos, tanto su forma de pensar como la mía y bueno, decidimos emprender un camino juntos. Y después de todo este proceso de Oviedo también, de Burgos, equipos históricos de segunda división que están luchando algunos por subir a primera, te llega por fin este año la oportunidad de ser primer entrenador. ¿Cómo llevas la experiencia? Pues estoy muy contento. La verdad es que cuando decido dejar el fútbol profesional, porque al final fue una decisión de dejar el fútbol profesional por un lado, una de las cosas que yo más pensaba como decir que puede ser muy interesante para mí era poder coger un filial de un equipo profesional en la zona. Estamos hablando... Elche, Almería... Exactamente, Elche, Almería, toda esta zona. Entonces, que haya pasado aquí tan cerca, pues para mí ha sido muy positivo. Muy positivo. Cuéntame, ¿qué te has encontrado? Porque llegas a un equipo, sin entrar a valorar la temporada del primer equipo, que está entrenado por un mito del fútbol regional como es Pepe Aguilar,
¿Qué te encuentras? Pues nos encontramos pues, la situación de que Pepe decide salir del equipo. O sea, no nos encontramos con un equipo en unas malas condiciones, en una mala circunstancia, no nos encontramos con un equipo que esté peleando por unos objetivos que no le tocaban, ¿no? Entonces, él marcha y deja un equipo pues, en una buena situación, con pues, una buena dinámica, no una buena dinámica en sí, pero sí que ves un buen entorno, te encuentras con cosas muy interesantes. Entonces, ¿qué decido? Pues en estos primeros pasos ha sido pues, intentar tocar lo menos posible. O sea, intentar ver qué cosas se pueden mantener y qué cosas pues, sí que pueden ser modificables, pero ya como algo muy... Como ya algo como muy... que A dices, largo bueno, plazo más. exactamente, mirando muy en el Pero medio y largo plazo. imagino que, aunque vosotros digamos que el objetivo de la permanencia más o menos lo tenéis ya encarrilado, es difícil la temporada viendo que el primer equipo está prácticamente descendido y que le está costando muchísimo. Sí, es una situación delicada, la verdad, bueno, tanto a nivel equipo como institucional, ¿no? Porque hay ya a nivel externo los aficionados ya están muy en contra de lo que es la propiedad, en este caso Paco Belmonte y Manuel Brais, que son los máximos dirigentes del club. Entonces te encuentras en una situación un poco compleja y añadiendo, ¿no? que es un descenso de un equipo de fútbol profesional a una categoría por debajo afecta a todo el entramado de ahí, o sea, desde el primer equipo para abajo. Entonces hay mucha incertidumbre, es lo cierto. Eso te iba a preguntar, porque esa reestructuración obligada que va a haber en junio, no sé si a ti te han comentado ya que quieren seguir contando contigo para la temporada que viene, si es pronto o si simplemente estás trabajando a ver cómo... Es cómo se pronto queda. todavía. Matemáticamente hay posibilidades. Todos sabemos que son muy complicadas y prácticamente creo que si pierden mañana ya va a ser imposible alcanzar los 50 puntos que se suelen poner como objetivo los equipos que se quieren salvar. Pero bueno, aún así es pronto, ya se sabe, hay rumores de que hay clubes, o gente que quieren comprar el club. Hay negociaciones en marcha. Exactamente, exactamente. Yo de ahí no desconozco lo que hay dejado de ver, pero sí que es cierto que hay mucho ruido, ¿no? alrededor del club acerca de eso. Más allá de ello, has estado con Javi Gracia, con Quique, con Bolo, imagino que has aprendido de todos, has absorbido conocimientos de ellos, pero ¿tú cómo defines tu fútbol? ¿Qué te gusta ver en el campo? ¿O te adaptas a lo que tienes? Hay un poco de las dos. A mí me gusta aquello que me gustaría a mí, o que me gusta a mí ver como aficionado. Si yo voy por un partido de fútbol, me gusta ver, o me gusta, o sea, decir, o sea, lo que a mí me gustaría ver en ese partido de fútbol es lo que a mí me gustaría que el equipo representase, ¿no? Y eso va muy enfocado pues a un equipo valiente, que es mucho el mensaje que manda John, en equipos que van a presionar hacia arriba, que intentan recuperar lo antes posible, equipos que intentan ser muy ofensivos, pero aparte, bueno, le damos un toque también en ese control, en esa organización un poco más de Javi, sobre todo de Javi, no más que de Quique porque estuve más tiempo con Javi, pero sí ese también, no solo ir a atacar, sino también tener un poco de organización para minimizar el impacto de los rivales. Y luego también mucha influencia de equipos que veo. O sea, a mí me gusta mucho ver equipos como Aston Villa, el Brighton, que es un entrenador muy influyente para mí. Estás diciendo equipos muy de autor, ¿no? Exactamente. Unai Emery, Roberto De Zerbi, bueno, Marcelino también para mí es una buena referencia. Ahora mismo Andoni Raola también lo sigo muchísimo, que está en el Bournemouth. Ahora Íñigo Pérez lo está haciendo espectacular en el Rayo. Entonces son equipos que el otro día me preguntaban a quién sigo, ¿no? Y yo sigo realmente a aquellos equipos que me despiertan algo y son los partidos que veo mayormente. Entonces ahora mismo estoy un poco absorbiendo también de esas fuentes, ¿no? Más allá de lo que ya he podido aprender, sino también observando y poniendo en práctica, que era un poco lo que venía buscando a la hora de poder empezar como primer entrenador. Te da tiempo también, porque claro, tienes partidos fines de semana, de ver partidos de otros conjuntos, no te voy a decir ya el olímpico, sino de la misma categoría de tercera. Me está costando, es decir, no consumo fútbol como lo hacía previamente a lo que estoy, o sea, el cargo que estoy desempeñando, porque tengo que ver los rivales que vienen y preparar al equipo a las circunstancias que se pueden encontrar. Pero aún así busco espacios, siempre ando ligado a un tipo de formación, a algún tipo de empresa que se dedica también a hacer análisis y reducirte pues todo ese 90 minutos, a lo mejor en 5 o 6 minutos dándote explicaciones. Entonces siempre ando un poco en esa línea, y aunque no es de la manera que lo hacía anteriormente o previamente desde hace 3 o 4 semanas,
sí que es cierto que sigo intentando mantener esa línea. Bueno, aunque hemos intentado, nos hemos salido un poquito de la temática habitual de Totana y demás, pero tú eres totanero y creo que la historia merecía la pena y lo hemos demostrado. Lógicamente te tengo que preguntar por la temporada del Olímpico que están haciendo en preferente, están terceros, están cerquita del objetivo del ascenso directo, ¿cómo lo ves? Sí, yo lo sigo, yo intento cada vez que puedo, intento venir a verlos. Tienen una dinámica espectacular, no sé si llevan sin perder desde octubre, una barbaridad. O sea, era a priori un proyecto, porque al final yo también conozco al director deportivo que es Cifrido, conozco al entrenador que es José Agustín, son amigos míos, los considero amigos, y siempre ha sido desde el principio de temporada, el objetivo no era poder tocar los playoffs. Y sí, ahora me comentaban lo mismo, que el objetivo era el playoff. Exactamente, bueno, tocarlo, es decir, o estar cerca en las últimas jornadas para poder meterse, y parece que se va a convertir en una realidad no dentro de mucho, porque ya tienen un buen salto, o sea, tienen un buen margen con respecto al que está fuera de playoff. Y bueno, de momento parece que se puede hacer realidad, ¿no? Aunque no quieran decirlo, ya están empezando a pensar que hay que ser segundos, ese ascenso directo, intentar pelearlo, ¿no? Sí, eso es un tema. Yo también sería cauteloso en esas cosas, porque las expectativas que se generan muchas veces pesan tanto en entrenadores como jugador, y los aficionados, cuando no le da lo que tú le comentas, muchas veces se convierte en una impresión mayor de la que debería ser. Entonces yo también sería cauteloso con el mensaje que se lanza. El Olímpico a día de hoy está en puestos de playoff y se debería mantener primero con esa mentalidad, y sobre todo, para mí hay una premisa muy importante que es cuando falten 4 jornadas, en qué situación se encuentra el equipo, ¿no? Y ahí, a partir de eso, esos son los objetivos reales de la temporada. Está claro que tú planificas para unos objetivos, pero donde tú realmente vas a saber si vas a optar por ascenso directo, por estar en playoff, son cuando queden 4 jornadas, porque esto cambia, al igual que estás aquí, de repente coges una dinámica 3-4 y otro engancha una mejor, y te van sacando un poco de esas zonas. Pero es bonito, después de unos años difíciles, que un equipo que es muy joven y con muchos chicos de aquí del pueblo que esté volviendo no solo a ganar, sino además a jugar bastante bien. Sí, la verdad es que como comentas, es bonito, y aparte cada vez que voy se respira ambiente de fútbol, ya se vuelve a ver la gente que empieza a ir los fines de semana. Creo que están haciendo las cosas muy bien en ese aspecto, ¿no? de traer aficionados, pues eso, ¿no? De que haya muchos niños que se vuelvan a enganchar un poco con lo que es el Olímpico. Creo que también hacen visitas en colegios, y creo que son cosas que te permiten, pues eso, ¿no? Generar masa, ¿no? de gente, ¿no? Afición, porque estamos viendo, yo muchas veces lo comento, y no es por poner o porque el Olímpico deba de estar, pero sí que yo lo veo posible poder estar en categorías superiores, porque nos encontramos equipos como la Unión, como la Deportiva Minerva, que están en segunda ref, bueno, y claro que creo que la población no tiene y está en primera ref. Bueno, es un poquito más grande que Totana, pero no mucho más. Entonces te vas encontrando cosas, por ejemplo, no sé, te podría decir casos de otros equipos que consiguen poder meterse en categorías superiores y no tienen ni las instalaciones ni la gente que podemos encontrar. Y es verdad que la historia no juega, pero también hay que decirlo que es un equipo de los pocos que tiene mucha ya tradición aquí en la región de Murcia, que no ha desaparecido, que digamos que no ha repartido de cero, que es el mismo de hace muchos años, y eso al final también es importante para el aficionado. Sí, de hecho, bueno, el centenario, ¿fue un centenario, puede ser? No, creo que no fueron... Fue el 50 aniversario, perdón, 50 aniversario. El 50 aniversario, que fue, bueno, hacemos mención a Reina, ¿no? A Albert de Reina, que fue para mí una de las personas que nunca olvidaré. Impulsó mucho el fútbol, sí. Y yo recuerdo cuando él entró como presidente, yo volví a tener ilusión por el fútbol. A mí se me estaba apagando en ese momento, y cuando él vino con esa energía, lo impulsó de nuevo. Trágicamente, pues pasó lo que pasó, tuvo la enfermedad y bueno, parece que todo... su hijo Alejandro intentó llevarlo, pero bueno, al final no era su padre, tenía otra edad, y bueno, al final se fue como un poco cayendo todo, y al final pues volvimos un poco a lo que hemos estado por los últimos años, ¿no? Pero es verdad que ese impulso me hizo creer, ¿no? que sí era posible, ¿no? Si era posible poder tener al Olímpico de Totana pues tanto en tercera ref, bien posicionado, incluso pues pensar a lo mejor... Incluso más arriba.
Pues Pablo, ha sido un placer, se me ha hecho corto. Espero que el año que viene el Olímpico esté en tercera y tú mínimo también entrenando en un equipo de tercera. Muchas Que te gracias. vaya todo bien, esta es tu casa y cuando quieras pues nos visitas y hablamos contigo de nuevo. Muchas gracias.